Días, estudiantes de cuarto de primaria, les saluda el profesor Marlon Jaramillo. Vamos a continuar con las clases de matemática en esta nueva semana de estudio. Les deseo lo mejor y que Dios siempre los bendiga, chicos. Así que muchas ganas, porque el tema que vamos a ver es un tema nuevo, interesante y yo sé que lo vamos a entender. El propósito es reconocer ángulos según su medida, la fecha y el tema es ángulos. Algunos de repente no conocen esta figura, vamos a definir qué es un ángulo. Acá está la definición, dice. Un ángulo es una figura geométrica. Figura geométrica. En el caso anterior fue el segmento. Este también es una figura geométrica. Formada por dos rayos. Profesor, ¿qué es un rayo? Te voy a explicar con el mismo origen. Mira, un rayo es aquella parte de una recta que tiene un origen y no tiene final. O sea, es un punto con una flecha. Sé dónde comienza, pero yo no sé dónde termina porque esto continúa, ¿no? Entonces, eso es un rayo, punto flecha. Entonces, un rayo tiene un origen. Este es el rayo OA, OA. Y este rayo sería el rayo OB. ¿En qué se relacionan esos rayos? Que tienen el mismo origen. Entonces, yo junto este rayo y este rayo, toda la figura es un ángulo. Mejor dicho, es cuando dos rectas se cruzan. Esto es un ángulo. ¿Correcto? ¿Dónde veo ángulos, profesor? Acá hay un ángulo. Perfecto. ¿No? Acá también hay un ángulo. Notación. ¿Cómo se llama el ángulo? Este simbolito significa ángulo. Este es el ángulo AOB. O también puede ser el ángulo BOA. Siempre la letra que es el origen, en este caso es el punto, este es el punto, es el origen, el punto O, va en el medio. Y ya las demás letras pueden ir primero A, después B o al revés. Eso me interesa. La medida. La medida, esta M significa medida, del ángulo AOB es igual a alfa. Entonces, ¿qué significa alfa? Alfa es una letra griega que se utiliza normalmente para medir ángulos. La medida, chicos, es la abertura que hay entre sus rayos. Esta abertura. O sea, cuán abierto es el ángulo. Mientras más abierto sea el ángulo, más medida va a tener. ¿Correcto? Si yo tengo este ángulo, mide la abertura, y tengo este otro ángulo, la abertura, claramente el segundo que he mostrado es mayor porque su abertura es mayor. ¿Y en qué se miden los ángulos, profesor? Los ángulos se miden en grados. Este circulito que tú ves acá, en la parte superior de cada número, significa grados. En este caso son 90 grados. ¿Ya? Clasificación por su medida. Para explicar esto, voy a hacer la explicación primero del ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. ¿Dónde veo un ángulo recto? Por ejemplo, acá agarro mi hoja, mira esta hojita, y si tú pones acá, ahí en la abertura del ángulo, ves que coincide. Entonces, esta abertura entre esta línea y esta línea es un ángulo recto. Coincide. Entonces, ahí me puedo guiar. Entonces, un ángulo es recto cuando mide 90 grados, o sea, mide exactamente 90 grados. Y el símbolo del ángulo recto es como este cuadradito. Es más, ni siquiera se pone 90. Tú al poner el cuadradito ya se sobreentiende que es 90, no se le pone. Ahora explico el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados, o sea, es menor. Claramente, 90 grados es esto, acá mide menos porque es más cerrado. Entonces, este ángulo puede ser 30, puede ser 50, 80, 75, pero siempre menor que 90. Y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Por ejemplo, acá, si te das cuenta, este es el ángulo recto, acá es recto, este es más abierto todavía. Entonces, este es un ángulo obtuso. Puede ser 100, puede ser 120, pero no debe llegar a 180. ¿Por qué? Porque 180 es el ángulo llano. ¿Y cómo yo sé que hay 180? Cuando los rayos, estos rayos,
son opuestos. O sea, uno está para un lado y el otro está para el otro lado. O sea, se oponen los rayos. Entonces, este ángulo también se le dice media vuelta porque es una media vuelta, ¿no? Este ángulo es 180 grados, ¿ya? Es básicamente también la unión de dos rectos, ¿no? Si tú tienes acá un recto y acá tienes otro recto, se forma 90 más 90, sería 180. Entonces, profesor, ¿en qué consisten los ejercicios? Los ejercicios consisten básicamente en formar el ángulo recto y el ángulo llano. Vamos a ver acá dos ejercicios que tienen que ver con el ángulo. Acá, por ejemplo, mira, yo tengo acá el cuadradito. De por sí, cuando veo el cuadradito, este cuadradito me indica que acá hay 90 grados. Pero los 90 grados se están formando con estos tres ángulos. Entonces, yo tendría que formar acá una ecuación. Voy a formar una ecuación donde la suma de estos tres, o sea, el x, el 20 y el 36, me tiene que dar ¿cuánto? 90 grados. ¿Sí? Entonces primero voy a sumar. 20 más 36 es 56. Sigo poniendo 90 grados. Y yo ya sé que el 56, como está sumando, tiene que pasar restando. Y 90 menos 56 es 34. Eso quiere decir que en este ejercicio x vale 34. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo el cuadradito, automáticamente mi resultado es 90 grados. En este caso, acá no está el cuadradito. Tengo tres ángulos. Pero acá, si te das cuenta, este rayo y este rayo son opuestos. Entonces, todo el ángulo es ¿cuánto? Acá está, 180. Mira, claramente se ve la media vuelta. Eso quiere decir que acá la ecuación va a ser así. X 50, 85 igual a 180. Ya no 90, sino 180. La forma de resolver es la misma. Sumo acá 135 igual a 180 y el 135 tiene que pasar a restar, como ya sabes. Y x vale 45 grados. Hay que tener mucho cuidado al momento de restar, porque acá, por ejemplo, vas a llevar, ¿no? Sobre todo cuando restas. Ya está, chicos. Esa sería la primera clase que vamos a ver sobre el tema de ángulos. Muchas gracias.